1944, Arnhem, Holanda. Una niña de 15 años se congela en medio de la calle. Un soldado alemán la mira. Ella espera lo peor. Lo que sucede a continuación, Audrey Hepburn no lo contó durante 50 años. Era el invierno de 1944. Arnhem llevaba 4 años bajo ocupación alemana y el aire de la ciudad tenía esa textura particular que solo existe en los lugares donde el miedo ha durado demasiado tiempo. No era el miedo agudo de los primeros días, ese miedo que hace que el corazón se acelere y los pulmones se encojan. Era algo más sordo, más permanente, el miedo que se instala en los huesos y que la gente aprende a llevar como si fuera parte del cuerpo, como un abrigo que ya no se puede quitar. Las calles de Arnhem estaban casi vacías en esos días. La gente había aprendido que la calle era peligrosa, que era mejor quedarse adentro. Locke detrás de las ventanas con las cortinas corridas, en el silencio controlado de las casas, donde cada movimiento se calculaba para no llamar la atención de nadie. Salir era necesario a veces, para buscar comida, para llevar un mensaje, para hacer alguna de esas cosas pequeñas que la vida seguía exigiendo incluso en medio de la guerra. Pero salir tenía un costo, y ese costo podía ser muy alto. Una niña de 15 años llamada Audrey lo sabía porque lo había visto, porque había visto a vecinos desaparecer, porque había aprendido desde los 10 años a caminar pegada a las paredes, a no hacer ruido innecesario, a bajar los ojos cuando pasaba un uniforme cerca, porque su madre, Ella Van Heemstra, le había repetido las reglas hasta que se convirtieron en instinto. No corras, no grites, no llames la atención, o no existas más de lo estrictamente necesario en el espacio público. Pero esa tarde de invierno, Audrey tenía que salir. Era una tarde de noviembre, o quizás de diciembre. Los testimonios no coinciden exactamente en la fecha, y Audrey misma, las pocas veces que habló de ello, nunca precisó el mes con exactitud, como si una parte de ella prefiriera mantener cierta imprecisión alrededor de ese recuerdo. Lo que sí se sabe es que era tarde, que el cielo estaba bajo y gris, del color del plomo, con esa luz particular de los inviernos del norte de Europa que no es oscuridad pero tampoco es claridad, sino algo intermedio que hace que todo parezca suceder en un espacio sin tiempo definido. Audrey había salido a buscar algo para comer. En esos días, eso era lo que ocupaba la mayor parte del pensamiento de la gente: comida, dónde conseguirla, cómo intercambiarla, qué quedaba todavía disponible en algún rincón de la ciudad que no hubiera sido ya confiscado o agotado. El Hunger Winter estaba en sus peores semanas, y Arnhem era una ciudad que se estaba muriendo de hambre, con una lentitud que resultaba casi más cruel que la violencia directa. Audrey llevaba una bolsa pequeña y caminaba deprisa, con los hombros encogidos, los ojos hacia el suelo, siguiendo el protocolo de invisibilidad que su madre le había enseñado. Dobló una esquina y se detuvo. En medio de la calle, a unos 10 metros de ella, había un soldado alemán. Era joven. Eso fue lo primero que Audrey notó, y fue algo que recordó durante toda su vida con una claridad que contrastaba con la imprecisión de otros detalles. Era joven, no tendría más de 19 o 20 años, alto, idiota, con el uniforme que Audrey había aprendido a identificar desde los 10 años, con una mezcla de terror y odio silencioso. Estaba solo, y la estaba mirando. El tiempo se detuvo. En esos años, ese tipo de encuentro, una niña sola en una calle vacía, un soldado alemán, podía terminar de muchas maneras. Algunas de esas maneras eran tan terribles que la gente prefería no nombrarlas. Audrey lo sabía. Su madre se lo había explicado con la franqueza brutal que la guerra exige a los padres. Esa franqueza que en tiempos normales sería inapropiada para una niña de 15 años, pero que en tiempos de ocupación era simplemente necesaria. Audrey no corrió. Correr habría sido el error más grande. Correr habría llamado la atención, habría confirmado que había algo que esconder, habría transformado una situación ambigua en una situación definitiva. Su madre se lo había dicho: si alguna vez te encuentras frente a un soldado, no corras, camina despacio, con normalidad, como si tuvieras todo el derecho del mundo de estar donde estás. Así que Audrey caminó.
Puso un pie delante del otro con una calma que no sentía en absoluto, con el corazón golpeándole en el pecho tan fuerte que le parecía imposible que el soldado no pudiera escucharlo, con las manos apretadas alrededor de la bolsa vacía, con los ojos mirando un punto fijo en el suelo a 1,5 metros frente a ella. El soldado no se movió. Audrey siguió caminando. Pasó a 3 metros de él, 2 metros, 1 metro, y entonces el soldado habló. Dijo algo en alemán. Audrey entendía alemán. Lo había aprendido durante los años de ocupación, primero por necesidad y luego con una fluidez que su madre consideraba tanto una ventaja como un peligro. Entender el idioma del enemigo podía salvarte la vida. Y a un momento también podía meterte en situaciones que de otra manera habrías podido evitar. Lo que el soldado dijo no era una orden, no era una amenaza, era una pregunta. Le preguntó si sabía qué hora era. Audrey se detuvo, no por elección, fue algo más automático que eso. El cuerpo respondiendo a la pregunta antes de que la mente tuviera tiempo de calcular si era mejor responder o seguir caminando. Se detuvo y lo miró. El soldado la miraba con unos ojos que Audrey describió décadas después, en la única conversación donde tocó este tema directamente, como cansados, no amenazantes, no crueles, cansados, con ese cansancio particular de alguien que lleva demasiado tiempo en un lugar donde no quiere estar. Audrey le dijo la hora, el soldado asintió, y luego, en un alemán que Audrey recordó como curiosamente formal, dijo algo que no esperaba escuchar. Dijo, deberías ir a casa, va a oscurecer pronto, y se giró, y se fue. Audrey siguió caminando, dobló la siguiente esquina, se metió en el portal de un edificio que no era el suyo, y se quedó ahí parada durante varios minutos, con la espalda contra la pared de ladrillo frío, esperando a que las piernas dejaran de temblar. No lloró, no en ese momento, lloraría más tarde en su habitación, con la cara metida en la almohada para que su madre no la escuchara, pero en ese portal, en esos minutos de silencio posterior al miedo, lo que sintió no era exactamente alivio, era confusión, porque el sistema de comprensión del mundo que Audrey había construido durante 4 años de ocupación era un sistema binario y necesario, ellos y nosotros, el enemigo y los demás, los uniformes alemanes y las personas normales. Era un sistema que la había mantenido viva, que le había dado claridad en medio del caos, que le había permitido tomar decisiones rápidas en situaciones donde la velocidad de la decisión era la diferencia entre la seguridad y el peligro, y ese soldado en la calle vacía no cabía en ese sistema, no había sido amenazante, no había sido cruel, había sido, por el contrario, algo que Audrey no esperaba encontrar en un uniforme alemán en el invierno de 1944, humano. Esa palabra, humano, fue la que usó décadas después cuando finalmente habló de esto, y la usó con una precisión que sugería que había pensado en ella durante mucho tiempo. Si le ha gustado este video, le invito a suscribirse al canal. Es completamente gratuito y me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Muchas gracias. Los meses siguientes fueron los más duros del Hunger Winter. Audrey siguió sobreviviendo de la manera en que toda su familia sobrevivía, con raciones mínimas, con tulipanes hervidos, con el tipo de creatividad desesperada que la escasez extrema produce en las personas. Siguió bailando en las actuaciones clandestinas, en las salas oscuras con las ventanas tapadas, porque bailar era lo único que le devolvía la sensación de ser algo más que un cuerpo que intentaba no morirse, y siguió pensando en el soldado de la calle, no de manera obsesiva, no de manera romántica. Audrey tenía 15 años y había crecido en medio de una guerra que le había enseñado muy claramente la diferencia entre la ingenuidad y la supervivencia, sino de una manera más persistente y más incómoda, como una pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿Quién era ese hombre debajo del uniforme? ¿Había elegido estar ahí? ¿Había tenido opción de no estarlo? ¿Qué dejó atrás cuando lo mandaron a ocupar una ciudad extranjera en un país que no le había hecho nada? ¿Tenía una madre? ¿Tenía una hermana de 15 años en algún pueblo de Alemania que también estaba aprendiendo a caminar pegada a las paredes y a bajar los ojos cuando pasaba un uniforme cerca? Estas preguntas no absolvían nada. Audrey lo sabía. Había visto cosas durante la ocupación que no tenían justificación posible, que no admitían ninguna explicación que las hiciera comprensibles o aceptables. Había visto a la familia de su calle salir
salir con sus maletas y no volver. Había visto lo que el miedo sistemático le hace a una ciudad, a una comunidad, a personas que antes se saludaban cada mañana y que ahora se miraban con una desconfianza que la ocupación había instalado entre ellos como una cuña. Nada de eso tenía justificación, pero el soldado en la calle había dicho: deberías ir a casa, va a oscurecer pronto, con la voz de alguien que genuinamente no quería que le pasara nada a una niña de 15 años en una calle oscura. Y eso era real también. La liberación llegó en mayo de 1945. Audrey tenía 16 años y un cuerpo devastado por el hambre y una mente que había procesado más en 5 años de lo que la mayoría de las personas procesan en toda una vida. Los años que siguieron los conoce el mundo: Londres, el ballet, los papeles pequeños, Broadway, Roma, Roman Holiday, el Oscar, Hollywood, la fama, los vestidos de Givenchy, las películas que se convirtieron en clásicos antes de que terminara la década. Y en todo ese camino, Audrey Hepburn no habló del soldado alemán, habló de la guerra, habló del hambre, habló de los tulipanes hervidos y del Hunger Winter y de las actuaciones clandestinas y de lo que significaba crecer bajo ocupación. Habló de todo eso con una honestidad que sus entrevistadores encontraban desconcertante. No era el tipo de historia que las estrellas de Hollywood contaban en las revistas de los años 50 y 60, donde el pasado se construía para ser aspiracional, no para ser real. Pero del soldado en la calle, nada, no porque lo hubiera olvidado. Las personas que han sobrevivido situaciones extremas no olvidan los momentos donde la supervivencia dependió de 3 segundos y de la decisión de un extraño. Esos momentos se graban en una parte del cerebro que no tiene función de borrado. Lo guardó porque no sabía cómo contarlo sin que sonara a algo que no era. No era gratitud hacia el enemigo. No era una historia de redención que absolviera la ocupación o minimizara lo que Holanda había sufrido. No era tampoco una historia de odio sin matices, porque los matices existían y Audrey los había visto con sus propios ojos en una calle vacía de Arnhem. Era algo más difícil que todo eso. Era la historia de un momento en que el mundo dejó de ser binario durante 30 segundos y de lo que eso le había enseñado sobre la naturaleza humana, una lección que ella no había pedido aprender, pero que había llevado consigo durante 50 años. La primera vez que Audrey habló de esto fue en los últimos años de su vida. Para entonces ya trabajaba intensamente con UNICEF, viajando a los países más pobres del mundo, sentándose en el suelo junto a niños con hambre en Somalia, en Etiopía, en Bangladesh, en lugares donde la miseria tenía una escala que incluso ella, que había conocido el hambre de cerca, encontraba difícil de absorber completamente. En esos viajes, Audrey había desarrollado una manera de relacionarse con el sufrimiento ajeno que desconcertaba a los funcionarios internacionales acostumbrados a las visitas de celebridades. No llegaba con discursos preparados, no llegaba con la distancia protectora que la fama generalmente construye entre las estrellas y la realidad. Llegaba y se sentaba y miraba con unos ojos que las personas que trabajaban con ella describían siempre de la misma manera, como si reconociera lo que veía, como si lo hubiera visto antes. Un periodista que la acompañó en uno de esos viajes a Somalia en 1992, apenas unos meses antes de su muerte, escribió después que en un momento, mientras Audrey sostenía a un niño pequeño gravemente desnutrido, alguien le preguntó cómo era capaz de mantener la compostura frente a tanto sufrimiento. Audrey tardó un momento en responder, luego dijo: porque sé que los monstruos y los ángeles a veces llevan el mismo uniforme, y que la única manera de seguir adelante es no perder la capacidad de distinguir entre el uniforme y la persona que hay dentro. El periodista no entendió completamente a qué se refería, pero quienes la conocían bien sí lo entendieron. Fue su hijo Sean quien contó la historia del soldado después de la muerte de Audrey. La había escuchado de su madre en una conversación privada en los últimos meses de su vida, cuando Audrey ya sabía que el cáncer que la estaba consumiendo no iba a darle mucho más tiempo. En esos meses habló de cosas que nunca había contado antes, no con dramatismo, no con el peso de grandes revelaciones,
sino con la tranquilidad de alguien que está poniendo en orden los cajones de una vida bien vivida y quiere asegurarse de que nada importante se pierda. Le contó a Sean la historia de la calle, el soldado, la pregunta sobre la hora, las palabras finales antes de que se fuera, y luego le dijo algo que Sean recordaría el resto de su vida. Le dijo: durante mucho tiempo no supe qué hacer con esa historia, no encajaba en ningún lugar. Si no era una historia de héroes ni de villanos, era solo una historia de dos personas en una calle, en medio de una guerra que ninguna de las dos había pedido, siendo por un momento simplemente humanas la una con la otra. Hizo una pausa y luego dijo: creo que eso es lo más difícil que existe, no odiar cuando tienes todas las razones del mundo para odiar, no porque el odio sea injusto. A veces el odio es completamente justo, sino porque el odio, si lo dejas, termina ocupando el espacio donde deberían vivir otras cosas. Sean no respondió de inmediato. Audrey lo miró y sonrió de esa manera suya, esa sonrisa que no era performance, sino algo que venía de más adentro, y dijo: ese soldado probablemente no pensó en mí ni 5 minutos después de que me fui, pero yo pensé en él durante 50 años, y creo que eso me hizo mejor persona. Diana, no él, sino la pregunta que me dejó. Audrey Hepburn murió el 20 de enero de 1993. El mundo habló de su elegancia, de su talento, de su belleza, de los vestidos y las películas, y los premios, y la manera en que llevaba los sombreros, y esa sonrisa que parecía venir de un lugar más profundo que la superficie. Todo eso era verdad, pero debajo de todo eso había una niña de 15 años que había aprendido en una calle vacía de Arnhem en el invierno más duro de la guerra, algo que ninguna escuela de actuación, y ninguna clase de ballet, y ningún director de Hollywood podría haberle enseñado. Había aprendido que los seres humanos son capaces de las peores cosas que existen. Lo había visto, lo había vivido en su propio cuerpo, en el hambre y el miedo y la pérdida, pero también había aprendido que esos mismos seres humanos, en el momento más inesperado, en la calle más vacía, en el invierno más frío, pueden elegir hacer algo completamente diferente. Pueden decir: deberías ir a casa, va a oscurecer pronto, y irse, sin pedir nada a cambio. Hay una razón por la que Audrey Hepburn no era solo una actriz. Hay una razón por la que su presencia en pantalla tenía esa profundidad que nadie podía fabricar, ni imitar, ni enseñar. Hay una razón por la que los niños con hambre en Somalia y en Etiopía y en Bangladesh la miraban y se dejaban sostener por ella con una confianza que no daban a extraños. Porque los niños que han sufrido saben instintivamente quién ha sufrido también. Hay una razón por la que, cuando Audrey Hepburn entraba en una habitación, la gente sentía que había llegado alguien que los veía de verdad, no la versión editada y presentable de ellos mismos, sino ellos, con todo. Esa razón se llama Arnhem, se llama el invierno de 1944. Ya se llama una niña de 15 años con una bolsa vacía en una calle vacía, mirando a un soldado enemigo a los ojos y descubriendo en 3 segundos que cambiarían todo lo que vino después, que el mundo es más complicado y más doloroso y más hermoso de lo que cualquier sistema binario puede contener. Se llama la pregunta que ese soldado le dejó y que ella llevó consigo durante 50 años sin soltarla nunca, porque las preguntas que no tienen respuesta fácil son las que nos hacen mejores, si las dejamos, si no las cambiamos por odio, que es más cómodo, más simple, más manejable, si elegimos, como eligió Audrey Hepburn durante toda su vida adulta, vivir en la incomodidad de la complejidad en lugar de en la comodidad de las certezas absolutas. Eso es lo que hizo de ella lo que fue, no los Oscar, no los vestidos, no la sonrisa, la pregunta. Una sola pregunta, en una calle vacía, en el invierno más frío de su vida. ¿Quién hay dentro del uniforme?